Todo aquel que tenga Biblia. Se supone que todo aquel que viene aquí tiene que tener Biblia. Si no se tiene, se le da una, por supuesto. Se tiene que tener Biblia. Me acompaña la carta de Santiago, capítulo 5, verso 14 y 15. Carta de Santiago, capítulo 5, vamos a leer el verso 14 y 15. Por favor, procuramos no movernos más. Amén, Señor. Santiago 5, 14 y 15. Amén, Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, que el Señor purifique nuestros labios, nos dé gracia para leer y explicar su Amén. palabra. Amén, Señor. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén a A su su palabra. autoridad. Amén. Amén. Bastante he visto, mucho he visto, bastante he visto en mi, bueno, no tan extendida trayectoria, pero ya va para 15 años como hijo de Dios, como regenerado. Mucho he visto de imposición de manos, algo menos, pero también de ungimientos con aceite. He estado en ministraciones de culto, en servicios de culto, los cuales se ha ministrado dicha práctica. He estado en momentos en los cuales, digamos que el centro y el proyecto de culto era exclusivamente imponer las manos y ungir con aceite, dejando a un lado la oración y la escritura, haciendo de esos cultos a la gente expectante del milagro y de la mano poderosa del Señor. He visto cultos de todo tipo, todo el mundo en pie, todo el mundo, muchos con convulsiones, otros con caídas, otros, todo el mundo hablando en lenguas, bastante descontrol, mis hermanos. Y la verdad que en esos cultos, en muchas ocasiones, yo percibí en mi alma que era simplemente una imitación a lo que el Espíritu es, a lo que el Espíritu quiere ministrar. Una euforia colectiva que intentaba por medio de las emociones imitar la presencia divina. Yo mismo he sido partícipe de esto, en estas ocasiones no como ejecutor del tema, por cuanto no tenía el lugar para poder ejercer dichas cosas, pero sí como receptor de dicha administración. Sobre mí han impuesto las manos, sobre mí, a mí me han ungido con aceite. Con esto ni mucho menos quiero decir que todas las veces que he estado y todas las veces que esto se ha hecho no era de Dios. He estado en ocasiones que sí que verdaderamente el Señor estaba, que sí que verdaderamente el siervo que ministraba estaba inducido por el Espíritu del Señor y en base al conocimiento que tenía ministraba con todo su corazón. Y también he visto en ocasiones cómo esos actos de fe, esa manifestación del Señor por medio de esos acontecimientos ha obtenido su verdadero fruto. Pero en la mayoría de ocasiones no ha sido así, por desgracia. Pero como decía, mucho he visto de esto, pero escuchen bien, poco he escuchado predicar de esto. No se puede comparar lo mucho que he visto de esto en comparación a lo poco que he escuchado predicar de esto. Es más, jamás, en los círculos donde yo me moví
oído, he escuchado hablar sistemáticamente respecto a lo que Santiago dice en esta carta y respecto a la doctrina en sí de la imposición de manos y del ungimiento con aceite. He entresuelto algunas cosas en algún tipo de ministración, de oración, en algún mensaje entre líneas se ha dicho alguna cosa, pero de verdad yo nunca me he encontrado con la oportunidad de escuchar hablar de esto. Pero la pregunta que debemos hacernos, y no solo entra la imposición de manos y el ungimiento con aceite, sino todos los temas que encontramos en las Escrituras que son llevados a la práctica, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿no deberíamos aprender mínimamente lo que estamos haciendo antes de hacerlo? Amén. Digo yo, si tenemos la valentía y el valor de ejecutar algo, ¿no deberíamos previamente tener un mínimo de conocimiento de las causas que rodean, del porqué, del cómo, del cuándo, del dónde, de qué manera hacemos cada cosa, antes de aventurarnos a hacerlo y seguir simplemente la línea de corriente que lleva este cristianismo a veces un poco desenfrenado y alocado? ¿Acaso lo que Dios estipula en su Escritura no tiene la suficiente seriedad y no tiene la suficiente santidad y no tenemos que tener el suficiente temor para acudir a las Escrituras con reverencia y respeto e intentar averiguar dentro de la medida de nuestras capacidades lo que Dios quiere decir y cómo nos enseña Dios a hacer para ejecutar cualquier cosa en la práctica? Yo creo que sí, que deberíamos hacerlo. Yo creo que el Señor se lo merece. Antes de enchufar un electrodoméstico, aunque odiamos el libro de instrucciones, leemos alguna cosa para no romper el electrodoméstico. Pero somos capaces a lo mejor de imponer las manos sobre otro simplemente porque lo debía hacer cuando era pequeño. O simplemente porque me dijeron que lo hiciera. Y así con todas las cosas. Y creo, mis hermanos, sin el celo, con celo santo, a que todo lo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios tiene que ser previamente examinado por la única fuente fidedigna que se tiene que examinar, la bendita palabra de Dios. Amén. Y creo que es así, mis hermanos. Amén. He estado, así despacio, he estado estudiando en estas semanas esto, en la medida de mis capacidades, que no son muchas, mis hermanos, de verdad, créanme. Y la verdad que me he encontrado en un mundo desconocido para mí. Un mundo completamente desconocido. Un mundo sobrenatural que se escapa a mi capacidad de comprensión y por ende a mi capacidad de explicación. Porque la explicación que se comprende mejor es aquella explicación que la explica, valga la redundancia, aquella persona que la comprendió antes que tú. Sí. Y se me escapa a mi comprensión todos estos misterios y todo este mundo sobrenatural que se va y me cuesta percibir y comprender todo esto. Pero en la medida de lo posible, mis hermanos, no miraremos hacia otro lado. Amén. No nos cruzaremos de brazos y diremos, no, es que no tenemos capacidad, eso es un tema demasiado complejo. No, cualquier cosa en las Escrituras, en la medida de nuestra capacidad, tenemos que acercarnos a ella y encomendarnos a Dios y a su gracia, y conforme vamos aprendiendo, pues intentar poner por obra aquellas acciones que aprendemos en las Escrituras en la medida de lo que hemos comprendido. Amén. Pero siempre con interés, siempre con temor, siempre con deseos de aprender. Y nunca mirando para otro lado, mis hermanos. Bien, para comenzar a hablar de todo esto, para tocar el tema in situ, para tocar el texto en sí, e ir directos al grano, tenemos que ir de alguna manera con calma y hablar despacio del tema. Por tanto, permítanme exponerles la sistemática que del sermón o sermones, creo yo que en 2 veces... Perdón. Es mi reloj. Perdón.
reloj que habla, muy fuerte. Como decía, exponerles estos sermones, que creo que no serán más de 2 sermones los que utilizaremos para explicar todo el tema, porque como ya hemos dicho, me he encontrado con él y es algo que está por la superficie. No vamos a profundizar más, porque es de la manera que creo que es más prudente explicar todo esto. Pero la sistemática de este sermón, o de estos sermones, o de este tema, va a ser de la siguiente manera. Este es el bosquejo, mis hermanos. En primera instancia, una introducción hablando sobre el recurso de la oración. Después hablaremos de la imposición de las manos. El punto número 3 será el ungimiento con aceite. Y el punto número 4, la aplicación a la iglesia local tocando el texto de referencia. Amén. Lo vuelvo a repetir, introducción, hablando sobre el recurso de la oración. Punto número 2, la imposición de manos. Punto número 3, el ungimiento con aceite. Y punto número 4, la aplicación en la iglesia local tocando el texto de referencia. Amén. Amén. Y aunque sea, mis hermanos, por encima, aunque sea rayando la superficie, intentaremos hablar de esto. Amén. Con la medida de lo posible. Amén. En primera instancia, introducción, la oración como recurso. La oración como recurso. ¿Por qué comenzar hablando sobre la oración si el tema de la imposición, si estamos hablando de la imposición de manos, estamos hablando como tema principal del ungimiento con aceite? Simplemente por la sencilla razón que estas acciones, estos actos, están completamente envueltos y están en un contexto de oración y en un contexto envueltos por delante, por detrás, por alrededores y en su núcleo, envueltos, inmersos en la oración. Por eso es imposible hablar de algo que está envuelto en la oración sin hablar previamente de la oración. No se imponen las manos sin orar. No se unge con aceite sin orar. El propósito, la fuente principal de la mano ejecutora del Señor no es la mano ni el aceite, sino la soberanía de Dios y la oración por fe. Amén. Por tanto, hablaremos detenidamente cuando toque las manos, el aceite, todos son vehículos transmisores, aspectos exteriores que reflejan aspectos interiores en los mundos espirituales, y la soberanía de Dios juntamente con la fe del hombre, que de alguna manera el Señor lo ha decidido así, es lo que activa el milagro. Amén. Lo que activa la voluntad divina, el sí y el no del Señor. Amén. Por tanto, tenemos que hablar de la oración. Todos sabemos, tanto por la Escritura, porque nos lo enseña en los testimonios que vemos de los hermanos que encontramos en las Escrituras, y por la propia experiencia de vida, que el camino en esta vida, el camino del Señor, es muy difícil. El Señor nunca lo oculta en sus Escrituras. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Es estrecha la puerta, es estrecho el camino, es angosto el camino, es escabroso, es difícil. Se tiene que portar una cruz, es difícil, nos encontramos con muchas adversidades en medio del camino, con pruebas, con dificultades, con tentaciones, con muchas incógnitas, con decisiones a tomar. La vida del cristiano es difícil. Para nada es fácil. La gente que se cree que encuentra facilidad por hacerse cristiano, por creer en Cristo, se equivoca. Encuentras gozo, shalom, paz, satisfacción, esperanza, pero no facilidad. Amén. Porque es difícil, mis hermanos. Pero no tenemos un Dios malvado, un Dios perverso, un Dios tirano que se entretiene viendo la incapacidad de los seres humanos. Tenemos un Dios bondadoso que, a pesar de que el camino es difícil, porque así lo decidió Él, capacita a sus hijos con todos los recursos necesarios para poder caminar este camino. Amén. Si tienes que cruzar un río, te dará una barca. Si tienes que escalar una montaña, te dará un piolet, una cuerda y te dará recursos. Si tienes que hablar con alguien, te dará capacidad. Si tienes que superar una prueba, te dará conformidad y esperanza y fe. El Señor capacita a sus hijos. Amén. Por tanto, aunque la vida, el camino es difícil, la capacidad hace posible transitar este camino llevando el Evangelio como toca. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Y uno de estos recursos más maravillosos
que nos da el Padre Celestial para poder transitar este camino es la oración. Amén. Es la oración. Cuando una persona ora, cuando un hombre ora, cuando una mujer ora, cuando la Iglesia del Señor vive en oración, es capaz de subir la montaña más alta, de cruzar el océano más grande y de enfrentarse al gigante más poderoso. Amén. La oración. Cuando la oración se ausenta, no somos capaces de cruzar un charco, ni levantar un sendero, ni caminar un sendero, ni enfrentarnos a un hombre cualquiera. La oración lo cambia todo, mis hermanos. Señor, amén. Aquí algunos de los beneficios y aspectos que denotan la importancia y el beneficio de la oración. ¿Amén? ¿Preparados? Amén. Por medio de la oración establecemos un diálogo con Dios. Amén. Un diálogo con Dios. Por tanto, es una conexión con nuestro Padre Celestial. Cuando uno ora, se conecta con el Padre Celestial. ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios, el cual es espíritu, el cual no vemos ni tocamos, ni está en un lugar específico, físico, para ir a hablar con Él? No es la consulta de un médico, no es un vecino de tu casa, no es el pastor de la iglesia, es Dios. ¿Cómo puedes dialogar con Dios? ¿Cómo puedes establecer una conexión de diálogo con Él? Por medio de la oración. Amén. Dios estableció la oración para que haya una conexión entre tu espíritu y Él y que puedas conectarte y dialogar con tu Padre Celestial. Hablar con Dios. Pero qué locura es esta. ¿Cómo puedo yo, un hombre sucio y pecador, simplemente por el hecho de su soberanía y voluntad, con los recursos previos necesarios, por supuesto, la sangre de su Hijo lo hace posible, acercarme al Señor y poder dialogar con Dios? Es tremendo. Amén. Eso es la oración, mis hermanos. Amén, amén. En la oración encontramos la forma más eficaz y directa para hablar con Dios. Y no necesitas una audiencia, ni una solicitud. Intenta hablar con el presidente. Intenta hablar con un ministro. Intenta hablar con el alcalde de tu pueblo, de tu ciudad. Tienes que presentar un montón de cosas. ¿Quieres hablar con Dios? Cierra tus ojos, alza tus manos y habla con Él. La oración, mis hermanos, es un recurso tan hermoso que se transforma en ofrenda al Señor. Aleluya. La oración es un sacrificio en el altar de tu habitación. Dios estableció a su pueblo Israel una serie de sacrificios los cuales eran agradables al Señor y no solo servían para la expiación de los pecados, que era lo más habitual y popular, sino que eran una ofrenda agradable al Señor. Cada vez que sacrificaban en concordancia con la ley bíblica y en concordancia con un corazón sincero, ese sacrificio era olor fragante, era alabanza continua a el Señor. Oración en forma de sacrificio. Pero miren lo que dice la Escritura, Oseas capítulo 14, verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Dice la Escritura en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Ante la ausencia del templo, el pueblo de Israel estableció ciertas oraciones sustitutorias a los sacrificios, los cuales eran plegarias que se transformaban en animales sacrificados y en olor fragante que subía al cielo. Por tanto, cuando alabas, estás sacrificándole al Señor. Cuando tú aclamas a tu Padre Celestial, le estás ofreciendo cual sumo sacerdote un sacrificio al Señor. La alabanza es olor fragante que sube al cielo y el Señor la recibe con alegría. Es increíble. Aleluya.
Por tanto, cuando oras, haces honor a lo que eres. Un templo del Señor activo. Amén. Amén. ¿No eres templo del Señor? Amén, amén. Y en el templo, ¿qué se hacía? Orar. ¿Y qué? Se sacrificaba. Y ese sacrificio lo veía todo el mundo. Había una particularidad cuando se sacrificaba en el templo, y es que el humo se veía de toda la ciudad en Jerusalén. Porque cuando en un templo se sacrifica, se nota. Amén. Amén. Por tanto, nosotros como templo del Señor, cuando sacrificamos oración, alabanzas al Señor, quiero decirte que se nota. Amén. Que los demás lo notan. Yo noto si has orado o no, y seguro que tú también me lo notas a mí. Nuestro carácter cambia. Sí, Señor. La oración es el vínculo que nos permite arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. Es muy raro que cuando nos ponemos a orar, lo primero que no le pidamos es perdón. Es muy raro. Muy raro, muy raro. A mí en pocas ocasiones comienzo de otra manera. Quizá igual se tiene que comenzar de otra manera, pero es que no lo puedo evitar. Me acerco a Él y es: Señor, perdóname. Amén. Amén. Por tanto, la oración es un vehículo de diálogo y conexión, como hemos dicho antes, que nos permite pedirle perdón a aquel que hemos ofendido. Si yo le ofendo a usted, no le tengo que pedir perdón a José, tengo que pedirle perdón a usted. Porque tengo que pedirle perdón a aquella persona a la cual yo he ofendido previamente. La ley del Señor está establecida por Dios. Toda transgresión de la ley es pecado, todo pecado desobediencia, y desobedecemos con aquel que estipuló la ley. Por tanto, cuando yo peco, aunque hay implícito a veces que también peco contra los hombres, estoy pecando contra aquella persona que estableció dicho mandamiento, nuestro Padre Celestial. Por tanto, necesito volverme a Él en arrepentimiento, en súplica y en perdón. Amén. Por tanto, la oración, fíjese si es un recurso maravilloso, que es el recurso de acceso que nos permite hablar con nuestro Padre y decirle: Padre, he pecado contra ti, perdóname. Amén. Sí, Señor. La oración moldea nuestro carácter. Amén. La oración moldea nuestro carácter. Aquieta mis impulsos y me fortalece para no pecar. Amén. En Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. La sensación de quietud, la sensación de shalom, sentirme moldeado por Él, fortalecido para no pecar, solo lo adquiero cuando me acerco a Él en oración y no en una oración express, mis hermanos. Porque últimamente vivimos de oración express en oración express. Todo instantáneo, todo al momento. Pizza en 5 minutos, ya te como en 5 segundos, todo al instante. Tenemos comidas al instante y hemos hecho oraciones al instante. Oración antes de dormir, oración antes de comer, oración cuando tengo un problema puntual, y tampoco es que me esmere mucho. Pero esas oraciones no moldean tu carácter. Porque lo que moldea tu carácter no es una simple súplica, sino una relación con Dios. Amén. Pedirle al Señor que me cambie el carácter no me cambia el carácter. Estar con Dios me cambia el carácter. Amén. Amén. Y a veces nos confiamos en Dios y decimos: Señor, cambia mi carácter. Yo le pido al Señor que cambie, que me ayude, que me fortalezca, que me dé capacidad. Y yo se lo digo, sí, pero solo se lo dices. Pero no estás con Él. Y es cuando estamos con Él, cuando estamos con el Padre Celestial, que adquirimos los hábitos, la esencia, lo hermoso de Él. Amén. Amén. No solo necesitamos su consejo, le necesitamos a Él. Amén. Y cuando estamos con Él, nuestro carácter cambia, porque su luz es tan radiante, es tan grande nuestro Padre Celestial, Amén. que simplemente estando en silencio con Él, sin hablar, te cambia. Sí, Señor. Que cambia el alma. Dame un nuevo corazón, Señor. No se consigue por pedírselo ni por cantárselo, se consigue estando con Él. Amén.
Queremos cambiar, luchamos por mejorar, luchamos por ser diferentes y nos olvidamos de la oración. Pues no podremos cambiar, no podremos ser diferentes, no podremos hacer nada si vivimos solo con conocimiento y con súplicas puntuales express. Necesitamos intimidad continua con el Señor. Amén. Y que el Señor nos perdone a cada uno de nosotros por cometer tal negligencia y seguir siendo negligentes y quejándonos porque no cambiamos y quejándonos porque no llegamos y quejándonos porque no tenemos capacidad y el Señor de brazos cruzados esperando tener una relación con su pueblo. Amén. ¿Cómo vamos a cambiar si no vivimos cerca de Él? Amén. ¿Cómo voy a ser diferente si la oración la tengo como, qué sé yo? La oración nos cambia, mis hermanos. A su vez, como hemos dicho, la oración es fuente de energía para mi alma, es fuente de poder para mi obediencia. Es como la fuente de energía la cual necesito cada día cargarme en ella porque si no se apaga. Y no te confíes, tú no te confíes. Cargué el móvil antes de ayer. No, en cuanto llegas a tu casa lo enchufas porque te quedas sin WhatsApp al día siguiente. Pero en cambio nosotros nos vaciamos y somos incapaces de vivir en continua recarga con el Señor. No se trata de quedarte a cero para volverte a recargar. Se trata de estar completamente, continuamente conectado al Señor. Amén. Por eso dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar. La oración nos permite como recurso divino pedir al Padre conforme a nuestras necesidades. La oración nos permite pedirle, porque es verdad que todas las cosas que hemos dicho son ciertas, pero también es cierto que a nuestro Padre le podemos pedir. Amén. A nuestro Padre se le puede pedir. Como hemos dicho, este camino es duro y necesitaremos del recurso de la oración en el contexto de pedirle para afrontar las diferentes situaciones que vayan surgiendo, las tareas, las comisiones divinas, vivir la vida de Dios. Necesitamos pedirle conforme nos vaya saliendo lo que tenemos que hacer y la dificultad al paso. Si necesito fe, tengo que pedirle fe. Si necesito conocimiento, tengo que pedirle conocimiento. Si necesito tomar una dirección, tengo que pedirle esa fuerza y esa capacidad de ese conocimiento para decidir. Dame conocimiento, dame discernimiento, dame paciencia, dame fuerza. Pídele a tu Padre Celestial siempre en concordancia con su voluntad. Amén. No le pidas un Ferrari para ir a otro sitio, pídele que te ayude a llegar, sea como sea. Amén, Señor. Como hemos dicho, la oración nos ayuda a decidir. El cristiano tiene este privilegio. Miren, uno de los beneficios y una de las alegrías y de las cosas más satisfactorias en mi vida como cristiano que he podido experimentar es experimentar el privilegio de no tener que decidir por mí. Ustedes no saben el descanso que ha sido para mí no tener que decidir por mí y dejar que Dios decida por mí. Amén. Eso no significa que no tenemos capacidad de decisión. Decidimos, pero en consonancia con su voluntad. Amén. Aprendemos de lo que el Señor nos dice por medio de la Escritura y por medio de la oración y tomamos las decisiones según su voluntad. Amén. Pero no solo tenemos que acudir al Señor en decisiones difíciles, sino en decisiones habituales cada día. No podemos atarnos la cordonera del zapato sin orar previamente. Nosotros no somos quien para decidir si voy para allí o voy para aquí, o compro esto o compro aquello, o voy a trabajar en esto o voy aquí, o voy a casarme con este o voy a casarme con el otro, o voy a ir a tal sitio, No podemos decidir sin orar antes. Cuando uno toma una decisión sin previa consulta divina, se cree que su decisión es más grande que la de Dios. Sí, el Señor está contigo, pero ¿le has consultado?
¿Le has dicho para dónde tirar? Porque a lo mejor tu criterio es ir a un sitio, acudir a un lugar, hacer cierta cosa en un lugar, y tus conocimientos, los consejos de las personas te vienen a la cabeza y te desenvuelves por la capacidad intelectual y el conocimiento de lo que te rodea. Pero ¿te ha dicho el Señor para dónde? Y no significa que el Señor te diga izquierda, derecha, fulanito de tal, aquí, esto, lo otro. El Señor te da una conformidad en el alma. Te da una shalom de que la decisión que estás tomando va acorde con su voluntad divina, la escrita, y en consonancia con la shalom que tengo en el corazón a la hora de ejecutar lo que va en consonancia con su voluntad en aquello que me sale al paso. Amén. Biblia, oración, decisión. Amén. Necesitamos orar para preguntarle al Señor para dónde el Señor. Amén. ¿Hacia qué lugar voy? ¿Qué hago con esta dificultad? ¿Qué hago con este problema? Dime tú, Señor. Enseguida, cuando surge un problema, nos paralizamos y empezamos a pensar muchas cosas, pero tenemos que consultar con el Señor. ¿Tú qué quieres, Señor? Que gloria tengas. Ay, Dios Amén. mío, por favor. ¿Cuánto tiempo llevamos? La oración manifiesta nuestra total dependencia del Señor. Esto ya no solo es un beneficio, sino una realidad, una verdad. La oración, ¿has escuchado bien? La oración manifiesta nuestra total dependencia de Dios. ¿Quién dice la Biblia que es un bienaventurado? Aquel que es pobre en espíritu. ¿Y qué es el pobre en espíritu? Aquel que es dependiente del Señor. Y el dependiente en el Señor que hace, busca su continuo consejo y presencia diario. Por tanto, el pobre en el espíritu igual a aquel que ora de continuo. Amén. Amén. Así pues, aquella persona que ora de continuo es la evidencia de que tiene una total dependencia del Señor. Por tanto, lo contrario que es la persona que denota ausencia de oración es porque es una persona que se cree independiente y autosuficiente. A ver, si yo no acudo al Padre Celestial en oración, yo creo que mis capacidades y mis recursos son suficientes para afrontar esta vida. Por tanto, me considero independiente y autosuficiente. Independiente porque no necesito a nadie y autosuficiente porque yo solo me valgo para ejecutar todo lo que me salga al paso. Pero aquella persona que no da una bocanada de aire sin pedirle permiso y dirección al Señor es una persona que entiende que no es capaz de hacer nada sin Él. Amén. Una persona pobre en el espíritu que es capaz de buscar al Señor siempre. Una persona que es capaz de cualquier decisión que tome, tomarla a los pies del Señor. Y la oración continuada denota dependencia de la autoridad suprema, nuestro Padre. Amén. Amén. No solo denota dependencia, sino que la oración denota confianza. Aquel que ora confía. Aquel que ora confía. Ya que uno habla con el que sabe que le escucha y con el que sabe que sus peticiones quizá puedan ser contestadas. Yo no voy a acercarme a hablar con una persona que sé que voy a hablarle y va a mirar hacia otro lado y en cuanto pueda me va a dar la espalda y es como si hablara a la pared. Yo me acercaré a una persona que me escuche, una persona que sé que cuando me dirijo a él o a ella me va a contestar, va a prestar su oído hacia mí. Y también me dirigiré a una persona que sé que no solo me escucha, sino que si está en la medida de lo posible, intentará con los recursos que tiene suplir la petición que yo le hago a mi necesidad. Por tanto, uno se acerca a la persona que se siente que le escucha y que le puede suplir la necesidad. Por tanto, si yo no me acerco al Señor a pedirle y a hablar con Él, es porque quizá creo que no me escucha y quizá creo que no puede suplir mi necesidad. Por tanto, aquella persona que se acerca de continuo a la oración es una persona que tiene total confianza en el Señor, que sabe que totalmente que lo escucha y sabe que totalmente tiene los recursos para, si está en su voluntad, cumplir su necesidad correspondiente. Amén. Amén. Por tanto, la oración denota plena confianza en el Señor. La fe se manifiesta en un hombre orado y orador. Amén. Sí, Señor. Se
¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la oración? Por tanto, si es tan beneficiosa, si es tan necesaria, ¿cómo prescindiremos de ella? ¿Otra vez? Si es tan necesaria, ¿se creen esto que hemos dicho? A ver, ¿se creen esto que hemos dicho? ¿Verdaderamente están de acuerdo conmigo? Entonces, si es tan necesaria, lo sabemos, estamos todos de acuerdo, ¿cómo vamos a prescindir de esta verdad? ¿Cómo vamos a prescindir de este recurso? Es simple, mis hermanos. Aquellas personas que vivan oradas serán aquellos que puedan sobrellevar las dificultades de este camino. Aquellas personas que vivan sin orar, se estrellarán día sí y día también, porque es imposible caminar y vivir sin orar, ya que uno no puede vivir sin orar, sino que tiene que vivir orando. Amén, amén. La enseñanza más grande y el ejemplo más grande lo tenemos en nuestro propio Señor Jesucristo. Si somos cristianos es que andamos como Él anduvo, ¿verdad? Hola. Si somos seguidores de Cristo tenemos que seguir a Cristo, no solo decir que lo seguimos, sino hacer y andar como Él anduvo, como dice la Escritura. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días, Él, Cristo, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando con Dios. Cristo pasó toda la noche orando con Dios, y no era una vez. Tenía por costumbre, después de caer rendido de la labor diaria, tenía una labor más importante por las noches, era acudir a su Padre Celestial. Amén. Aleluya. Mateo 26:39, en Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, Padre. Amén. Por tanto, si Cristo, el verbo de vida, aquel que es preexistente, aquel que en él habita toda la plenitud de la deidad, aquel que es perfecto, aquel que Satanás y el pecado pudo poner ni una gota en él, aquel que vivió y resucitó en perfecta perfección. Si Cristo tenía que orar, ¿cuánto más yo y usted lo tenemos que hacer? Si Jesús no podía cerrar sus ojos y descansar después del agotamiento, porque entendía que tenía la necesidad de acercarse a su Padre Celestial, ¿cómo yo puedo vivir con 4 susurros maldichos a lo largo del día? Por eso fracasamos de continuo, porque hemos descuidado la oración. Cristo oraba. Jesús necesitaba orar. Necesitaba acercarse a su Padre, preguntarle, decirle, tomar fuerzas, aliento. Amén, Señor. Ay, mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Las Escrituras están llenas de estas enseñanzas. Pero como no es el tema principal a tratar, el tema de la oración, sino algo previo a esto, no vamos a entrar específicamente a todos los aspectos de la oración, ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde, ni de qué manera, porque no viene al caso. Pero te animo a que busques sobre el tema de las Escrituras. Si es tan importante la oración para tu vida, creo yo que tienes una responsabilidad de buscar en las Escrituras el tema de la oración. Amén. Hoy, gracias al Señor, hay recursos para que tú en tu casa personalmente puedas estudiar, y también tienes gente a tu alrededor que te puede ayudar y orientar a cómo se puede estudiar la Escritura. Por tanto, te animo a que busques y te encontrarás que con las Escrituras, que las Escrituras te enseñan cómo, por ejemplo, no orar. Y también las Escrituras te enseñan cómo sí se debe de orar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6 te puedes encontrar con una enseñanza al respecto. Te encontrarás con la ordenanza de hacerlo, con la ordenanza directa de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea, orar de continuo. Continua comunión en oración.
totalmente todos los días, bendiciendo al Señor, pidiéndole hacia Dios, hacia donde, tenerlo presente, orar sin cesar. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Jeremías 33:3: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Es que el Señor nos lo dice. No conozco, no comprendo, no sé. Y el Señor te dice: clámame, que te respondo. Pero ¿cómo es esto? No lo sé. Y acudimos a los hermanos y eso está bien. Y miramos al Señor: que estoy aquí, que clames a mí. Y yo te responderé. Y así decenas y decenas y decenas de textos. También nos encontraremos con hombres que oraron a Dios y sus oraciones son tesoros para nosotros. Son de vital importancia para nosotros. En sus súplicas encontramos aliento, nos identificamos con ellos, nos sentimos cercanos al Señor por medio de la oración de los hermanos y estas oraciones expresadas en las Escrituras. ¿Quién no se acuerda del rey David del Salmo 51? Amén. ¡Qué oración, mis hermanos, de arrepentimiento! Salmo 18:6 también David dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Un hombre insignificante hablando y moviendo a Dios del trono de su templo. ¿Y qué hay de esa oración equilibrada de Agur en Proverbios? ¡Qué maravilla, qué equilibrio, qué manera de enseñanza a la hora de orar! No añadas a tus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Una oración equilibrada, perfecta. ¡Qué maravilla! Acudir a las Escrituras para ver a nuestros hermanos cómo oraron y cómo fueron contestados, con un sí y también con un no. Pero siempre contestados. O la súplica y el llanto con la súplica del rey Ezequías, cuando estaba sentenciado a muerte por el juicio divino. Y va y Ezequías se vuelve y le dice: Señor, acuérdate que yo te quiero servir y te he servido toda mi vida. Y en 2 de Reyes 55 tenemos la respuesta. Dice Dios al profeta: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Amén, amén. Acude a las Escrituras para ver la oración en las Escrituras, para que te enamores y entiendas el beneficio constante e imprescindible que es la oración para tu vida. Amén. La oración, mis hermanos, no solo es un recurso divino, sino un medio de vida, una práctica habitual. O sea, de la misma manera que respiramos, así debemos orar. No es un momento puntual. Nosotros cuando hablamos de orar, hablamos en un contexto puntual, pero mis hermanos, tenemos que aprender que aparte del momento puntual necesario, encerrado en tu habitación, escondido en lo más íntimo, esa intimidad con Dios, el orar tiene que formar parte de tu respirar. La oración, mis hermanos, como hemos dicho, es algo constante y así lo hacían los cristianos que encontramos en las Escrituras. En Hechos capítulo 1, verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacía el pueblo del Señor, la iglesia emergente del primer siglo, después de la muerte y resurrección de Cristo? Se juntaban y oraban. Amén. Hechos capítulo 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, gloria a Dios en la Escritura,
Escritura, perseveraban con la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? En las oraciones. Aleluya, amén. Porque la oración era una práctica habitual en el pueblo del Señor desde el Génesis hasta todo el tiempo bíblico, en el día de hoy y hasta el final de los tiempos. Amén. Es tan importante la oración que mira lo que sucede. A veces dice que la opresión, dice la Escritura que la opresión acontece al sabio, ¿verdad? Hay a veces que somos personas sensatas, con conocimiento, con Biblia, pero es tanta la opresión en un momento que tenemos que parece que no discernimos bien y no tenemos conocimiento, parece que nos atontamos de la dificultad que la prueba y la dificultad que tenemos delante nos atontece de alguna manera. Pero dice la Escritura un texto increíble, dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es tan importante la oración que cuando estás de alguna manera turbado por la prueba, tu Espíritu ora por ti. Amén. Amén. Sí, Señor, sí. Es tan importante la oración que tu alma gime al cielo. Tú no dices nada, no puedes pensar, pero lo que tienes dentro, puesto por el Padre, clama por ti en las alturas. Con unos gemidos que nadie los puede entender. Y aunque tu palabra, tu boca no pueda hilar palabra del dolor que estás sufriendo, tu alma clama al Padre. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La oración es importante y es vital, mis hermanos. Amén. Es necesaria y no podemos prescindir de ella. Amén. Por tanto, en definitiva, nadie puede negar que es un recurso esencial. ¿Alguien me lo puede negar aquí? No, lo discutimos. Gloria a Dios, termina el culto, abrimos las Escrituras y miramos. A lo mejor no es un requisito indispensable. Yo creo que es el más indispensable, juntamente con el estudio de las Escrituras. Orar, leer, vivir. Orar, leer, vivir. Orar, leer, vivir. Amén. Así es. Pues si crees que es indispensable, si todos los textos bíblicos que se han leído hoy aquí, si crees esta verdad, por favor, ponla por práctica. Necesitamos de la oración. Amén. Y sin ese recurso, el tema correspondiente que nos corresponde, si no tenemos la oración como un todo, ¿dónde vamos a poner las manos y a ungir con la verdad? Si no somos hombres y mujeres de oración, que nos encerramos en nuestros aposentos, puedo venir aquí yo, puede venir cualquiera y venga, va, aquí va, pero qué locura estamos cometiendo. Vayamos al núcleo, a la esencialidad, a la oración, para que todo lo demás se pueda activar con la base fundamental. Amén. Así es. Y si somos hombres y mujeres descuidados en la oración, ¿qué interés tenemos en hacer otras cosas? Acudamos al Padre pidiéndole en oración que nos ayude a orar. Amén. Amén, amén. Señor, dame capacidad para orarte. Amén. Dame capacidad para tener intimidad contigo. Amén. Dame capacidad de entender todos los beneficios y recursos maravillosos por medio de la oración que tú me has otorgado para poder caminar este camino. Dámelo, Señor. Amén. Y adquiramos un compromiso en el día de hoy, en agosto, a 250 grados al sol, adquiramos un compromiso real con el Señor y digámosle, Señor, voy a esforzarme para orarte. Amén. Porque la oración no la necesita Dios, la necesitas tú. Amén. La necesitas tú y la necesito yo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, sí. 50 minutos. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, justamente. Oremos, mis hermanos. Inclina tu cabeza.